Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero estar hablándoles un poco acerca de los primeros hijos de Dios. Vamos a ver a la luz de las Escrituras quiénes fueron los primeros hijos de Dios, quiénes fueron realmente estas personas que empezaron a tomar a Dios en cuenta, que empezaron a invocar a Dios, que empezaron a alabar a Dios, que empezaron a buscar el rostro de Dios. Entonces vamos a mirar quiénes fueron los primeros hijos de Dios. Y para eso tenemos que remitirnos entonces al Génesis, al libro que nos da el origen de todas las cosas. Y vamos a estar mirando Génesis capítulo 4, versículo 25 hasta el versículo 26. Dice de la siguiente manera: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estos dos textos que acabamos de leer nos dan bastantes datos para que nosotros podamos conocer quiénes fueron los primeros hijos de Dios. Antes tenemos que mirar un poquito el contexto, ¿verdad?, que nos lleva hasta este versículo 25 y el versículo 26. Como todos ustedes saben, al llegar al capítulo 4 del libro de Génesis, pues nos encontramos con una tragedia que fue cuando Caín, ¿verdad?, mató a su hermano Abel, y obviamente a partir de ahí Dios también desató un juicio terrible sobre Caín, exclusivamente sobre Caín. De hecho, aquellos que no lo saben, Caín es el primer hombre maldito en la tierra. Fue el primer hombre que Dios maldijo en aquel día que Dios lo confrontó por haber matado a su hermano Abel. En el capítulo 3, Dios no maldijo a Adán, Dios no maldijo a Eva, Dios maldijo la tierra por causa de Adán. Es otra cosa, pero Caín fue el primer hombre que directamente fue maldecido por Dios por ese gran pecado, el primer homicidio, el haber matado a su hermano Abel. Entonces la historia avanza. Y ya entonces la Biblia nos dice en el versículo 25, o nos hace saber a partir del versículo 25, que Adán vuelve a conocer a su esposa Eva. El término conocer significa que entablan relaciones sexuales, y el resultado de esta unión vuelve a dar un tercer hijo a Adán y a Eva. Habían tenido dos anteriormente, Caín, Abel, ahora tienen un tercero. Y es muy importante este tercer hijo que le nace a Adán y a Eva, porque precisamente el nombre nos da pero demasiadas riquezas teológicas, y también nos va a ir enseñando poco a poco quiénes fueron los primeros hijos de Dios en esta tierra. Entonces Eva, ella después que tiene ese niño en la mano, ella decide colocarle el nombre de Set. ¿Qué significa el nombre de Set? ¿O qué significa la palabra Set? Significa sustitución. De hecho, hasta ella misma lo explica. Ella dice, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y acá vemos entonces este niño particular llamado Set, que realmente significa que este niño viene con una misión importante, viene con una misión muy clarificada. ¿Y cuál es esa misión clarificada que tiene Set? Y es que realmente Set va a llevar adelante, o Set va a realizar todo aquello que Abel no pudo realizar porque Caín lo mató. De ahí la importancia, la relevancia teológica de que Eva le haya puesto ese nombre Set, sustitución, porque Set ahora es quien va a sustituir a Abel. En un video anterior que lo tenemos por ahí en el canal, pude hablar de cómo Abel fue el primer hombre con fe.
en toda la tierra. El mismo Señor Jesucristo bautizó a Abel como Abel el justo, el primer hombre que fue justificado. Pero como todos sabemos, Abel no vivió mucho, fue asesinado por su hermano, pero ahora Adán y Eva tienen un tercer hijo, y ese tercer hijo se le pone el nombre de Set, porque Eva dice, este hijo, este niño es un reemplazo de Abel. Significa, mis hermanos, que todo esto abre una expectativa bastante importante acerca de la vida de este niño llamado Set. Set, que significaría sustitución. También y sigue avanzando el pasaje. Entonces en el versículo 26 ya la historia corre bastante años y nos dice que Set también le nació un hijo. Ya grande, adulto, a Set también le nació un hijo, y cuando nace ese hijo de Set, Set le coloca el nombre de Enos, le pone el nombre de Enos, y dice algo importante en las escrituras que por primera vez lo vamos a ver registrado. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes fueron los primeros hijos de Dios en esta tierra? Fueron aquellos que fueron naciendo a partir del nacimiento de Set. Los hijos de Set, los descendientes de Set, los descendientes de este niño que nació como un sustituto a lo que hubiese sido Abel el justo si no hubiese sido asesinado por Caín. Entonces ahora Set está llevando adelante esta condición, está llevando adelante su descendencia principalmente, está llevando adelante esta misión, en donde ahora vemos palabras bastante importantes. Por primera vez encontramos en la Biblia, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La interpretación de este texto o el análisis de ese texto es bastante importante, porque capítulo anterior, capítulo 4, muchos textos anteriores, en el capítulo 4, los primeros textos, vemos que Abel y Caín se presentaron delante de Dios para ofrecer una ofrenda, pero todos sabemos que ese día hubo uno que vino con fe y otro que vino sin fe, otro que vino con apatía, otro que vino sin ninguna ganas de presentarse delante de Dios, y ese que vino con fe, que fue Abel, que finalmente fue asesinado por Caín, ahora resulta que nace un niño que sustituye espiritualmente, místicamente, figurativamente lo que hubiese sido Abel si hubiese continuado vivo. Ahora vemos que la descendencia de este hombre llamado Set es quien empieza a invocar a Jehová. Son los que empiezan a tener noción de que hay un Dios en los cielos, de que no estamos solos, hay un Dios en los cielos y ese Dios hay que adorarlo. Esta palabra invocar, que lo encontramos allí, tiene varios sinónimos o tiene varios derivados. En el original, esta palabra invocar significa clamar, significa adorar, significa reconocer. Miren qué interesante, ¿no? Entonces los hombres comenzaron a reconocer el nombre de Jehová. Esa es la adoración. Adoración no es cantar solamente en la iglesia. Adoración no es solamente ir a la iglesia y sentarte ahí 2 horitas para que el pastor nos vea. Adoración es reconocer el nombre de Jehová. Es reconocer la magnificencia de nuestro Dios. Y ahora tenemos una generación que está haciendo eso. Tenemos una descendencia que está haciendo eso. La descendencia de Set son los primeros hijos de Dios sobre esta tierra. A la par o mucho antes de la descendencia de Set, ya había una descendencia desarrollándose, una descendencia maligna, perversa, que nos dio el primer asesino, el primer adúltero, gente muy violenta, gente terrenal, que no le importaba nada las cosas de Dios, que es la descendencia de Caín. Pero entonces ahora vemos que así como vemos la primera descendencia pagana,
le sumo también una vez la enseñanza, la primera descendencia pagana lo encontramos en la descendencia de Caín, la primera descendencia de los terrenales, la primera descendencia de los carnales, de los que no le importa nada de las cosas espirituales, lo encontramos en la descendencia de Caín, pero también así en la descendencia de Set encontramos los primeros hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, para ir cerrando y asimilando realmente la enseñanza que les estoy compartiendo, ¿quiénes fueron los primeros hijos de Dios? Los descendientes de Set. Y esto tiene gran repercusión. Lo que estoy tratando de compartirles en estos minutos tiene gran relevancia, porque lamentablemente si no entendemos este proceso que Dios hizo, vamos a confundirnos más adelante cuando lleguemos al capítulo 6 del libro de Génesis. Los primeros hijos de Dios fueron los descendientes de Set. Y no es por casualidad que llegamos al capítulo 5, mis hermanos. El capítulo 5 del libro de Génesis, ahí tenemos registrado lo que se conoce en la primera genealogía en la Biblia. La primera genealogía en la Biblia lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Génesis, en donde vamos a ver que se empieza a hablar de la descendencia de Adán. Es interesante el capítulo 5. Por razones de tiempo, no quiero hacer tampoco el video bastante largo, no lo leemos completo, pero yo quiero que usted lo pueda hacer. Si usted tiene ánimo, tiene ganas, y usted toma su Biblia y abre el capítulo 5 del libro de Génesis, va a aprender cosas muy interesantes. Le voy a compartir algunas pocas. El Génesis 5.1, Génesis 5.1 y el Génesis 5.2 nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Acá vemos algo importante que es, nos está diciendo el capítulo 5 de Génesis, que aquí vamos a ver lo que es la genealogía, las generaciones de Adán. Entonces uno dice, bueno, se va a hablar de las generaciones de Adán. Entendemos que entonces se va a hablar de todos los hijos que tuvo Adán, todos los hijos de Adán. Entonces se va a hablar de todo. Y acá hay algo bastante interesante en la Biblia, mis hermanos. Por eso hay que estudiar la Biblia. Es lo más emocionante que un cristiano puede experimentar. Lamentablemente no muchos hoy quieren tomar tiempo para leer, para estudiar la palabra de Dios, o aprovechar y escuchar, ¿verdad?, este tipo de estudios que con todo el corazón también estoy compartiendo con ustedes. Miren que Génesis capítulo 5 dice: vamos a hablar de la genealogía, de las generaciones, de las descendencias de Adán. Y todos sabemos que Adán tuvo un primer hijo que se llamaba Caín. Todos sabemos que Adán tuvo un segundo hijo que se llamaba Abel, que fue asesinado. Pero cuando la Biblia teológicamente quiere hablar de las generaciones de Adán, no toma en cuenta la descendencia de Caín, mis hermanos. Mire lo que va a decir a partir del versículo 3 y el versículo 4. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí está. ¿Ve? No dice que la descendencia empezó con Caín. Obviamente sabemos que Caín fue el primer hijo de Adán. Pero ¿qué está haciendo la Biblia acá? La Biblia nos está enseñando quiénes fueron los primeros hijos de Dios. La Biblia está tratando que entendamos de dónde procede, de dónde provienen los primeros hijos de Dios. Y es por eso que Set adquiere una relevancia por encima de Caín,
porque Dios no está interesado en hablar de la descendencia pagana, maldita, porque Dios había maldecido a Caín, por eso digo eso de esa manera. Dios no está interesado en la descendencia de Caín. Dios pone su atención ahora en la descendencia de Set, en donde ya hay hombres, ya hay mujeres invocando su nombre, donde hay hombres, hay mujeres tomando en cuenta el nombre de Dios, donde hay hombres y mujeres adorando al Dios vivo y todopoderoso. Por eso es que mire qué interesante, Génesis capítulo 5 no hace mención de la descendencia de Caín, no hace la de Abel porque Abel no tuvo descendencia, pero hace la de Set, que es el sustituto de Abel. Y acá, a partir del capítulo 5, mis hermanos, hasta el último versículo del capítulo 5 del libro de Génesis, usted va a encontrar solamente los descendientes de Set. ¿Por qué? Porque los descendientes de Set fueron los primeros hijos de Dios en la tierra. Fueron los primeros hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Hay algunos relevantes en esa descendencia de los primeros hijos de Dios que salieron de Set. Sí, uno muy importante, Enoc. Enoc, el primer hombre que caminó con Dios, Génesis capítulo 5, en el versículo 20 hasta el 24. Enoc, el primer hombre que caminó con Dios y fue traspuesto, no murió, Dios se lo llevó. Aquí está esa descendencia, mis hermanos. A partir de este momento que nace Set, y Set empieza a desarrollar su descendencia, ya la descendencia de Caín está bastante avanzada también. La tierra se dividió, sí, la tierra se dividió como el día de hoy todavía sigue dividida, El mundo se dividió. Ahora desde muy temprano, Génesis capítulo 5, tenemos un mundo dividido. Están los hijos de Dios, que son los descendientes de Set, y están lo que también la Biblia lo llama los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres, mis hermanos? Los descendientes de Caín. Todo lo que fueron naciendo a partir de Caín son los hijos de los hombres, o teológicamente también se les conoce como los hijos del diablo. Miren cómo se dividió la tierra. Desde muy temprano ya la tierra estaba dividida, así como hoy todavía está dividida, porque en este mundo no hay muchos hijos. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. No hay término medio. No hay eso de que no, yo no soy de ningún bando, yo no soy de ningún lado. Es inevitable. Si usted hoy, en este momento, no es un hijo de Dios por haber puesto su fe en Jesucristo, usted es un hijo del diablo, porque los deseos de vuestro padre es la que usted está haciendo. Así que está bastante claro. Entonces, Génesis capítulo 5 tenemos personajes relevantes como Enoc. Y para finalizar un poquito toda esta maravilla de conocer quiénes fueron los primeros hijos de Dios en esta tierra, tenemos que de esa misma descendencia, de esa descendencia de Set, hombres que invocaban el nombre de Dios, hombres que adoraban a Dios, hombres que miraban hacia el cielo, porque sí, hermanos, hay que mirar al cielo. En el cielo hay uno. A veces nos hacen creer que no hay nada. Pon los ojos en el piso y nos quieren volver terrenales a la fuerza. No. Había una generación que era celestial, que miraba más arriba, no tanto en el suelo. Así también había una generación terrenal que cual gallina estaban solamente mirando en el suelo. Pero no solamente tenemos a Enoc en esa descendencia tan linda de los primeros hijos de Dios, también tenemos a Matusalén, el hombre que vivió más años sobre esta tierra, también formaba parte de esta generación de los primeros hijos de Dios. Y finalmente, de esta primera generación de los hijos de Dios, también encontramos al justo Noé. Así que qué lindo, mis hermanos, qué lindo ver cómo Dios desde el Génesis, Dios supo hacer una obra. Dios supo dar de su poder, de su gracia,
para que hubiesen hombres y mujeres que le adorasen, para que hubiesen hombres y mujeres que levantaran los ojos al cielo. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Cristo, el nombre de Dios, será salvo. Y acá tenemos los primeros hombres en la Biblia que lo hicieron. Los primeros hombres en la Biblia que alzaron las manos al cielo y dijeron: reconozco que hay un Dios y me debo someter a Él, debo caminar con Él, como lo dedujo Enoc. Debo caminar con Él, debo vivir por Él, debo vivir con Él, debo vivir para Él. Y ese grupo, esa descendencia, fueron los primeros hijos de Dios sobre esta tierra, mis hermanos. Pero ha pasado el tiempo, ¿verdad? Sigue pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo, y hoy estamos en lo que la Biblia también hace mención como los últimos tiempos. Y ruego a Dios, siempre es mi oración, así como en el inicio de la vida, así como en los primeros tiempos de esta humanidad, ya habían hijos de Dios e hijos del diablo en esta tierra. Ruego a Dios que para este último tiempo que estamos viviendo en esta humanidad, yo sea contado siempre como un hijo de Dios. Y ojalá usted que está escuchando, está viendo este video, Dios permita que también usted pueda ser contado como un hijo de Dios. Porque vuelvo y reitero, no hay una tercera casilla, solo hay dos casillas, solo hay dos caminos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y yo quiero, anhelo, mi deseo y la razón por la cual le comparto esta enseñanza, me gustaría que usted también sea un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay una manera muy clara y muy exclusiva de volvernos un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Tiene que invocar el nombre de Cristo como Señor y como Salvador. Hay que arrepentirse de los pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e invocar el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre en donde hay salvación. Sigamos el ejemplo de la descendencia de Set, porque apenas nació Enos, el primer hijo de Set, dice que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Los primeros hijos de Dios sobre esta tierra fue la descendencia de Set. Los primeros, la primera generación o la primera descendencia pagana que hubo en esta tierra fue la generación de Caín. Pero lamentablemente esa división no se mantuvo por mucho tiempo. Lamentablemente esos primeros hijos de Dios van a pasar una situación muy trágica que también va a desencadenar el primer juicio de Dios sobre esta tierra. Pero eso lo veremos entonces en otro video, si Dios lo permite. Mis hermanos, sigan con nosotros si quieres seguir escuchando y aprendiendo la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que nos puede santificar, la palabra que nos puede salvar. Nos vemos en otro video si Dios lo permite. Que Dios les guarde grandemente.